Diego, ¿no se escucha? Sí, en el OBS. Sí, le di el sonido. Para. Acá te escucho. Sí, sí. Sí, sí, decime. Acá te escucho. Sí, sí. Sí, sí, decime. Ah, sale mi audio, para. Cuatro gobiernos que fueron encabezados por Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón, y que representaban de alguna manera todas las líneas en las que estaba dividido el movimiento de peronista. Pero ¿por qué me interesa? Porque yo creo que no hay manera de ver la historia si no es en su contexto. Es decir, historiadores enseñan que la buena historia tiene que contemplar los hechos, todos los hechos en su contexto. Y el contexto se lo da el contexto, ¿no? Como decía Carlos Marx, los golpes de Estado, para analizar un golpe de Estado no lo podés ver como un rayo irrumpiendo en la noche serena, ¿no? Tenés que verlo. Entonces, los años de la democracia peronista me son muy útiles para analizar el comportamiento de los distintos actores, de los militares, pero también de los sindicatos, de los radicales, del peronismo, de la iglesia y de los grupos guerrilleros. ¿Por qué? Porque la idea mía ha sido contestar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tantos jóvenes de clase media alta o alta se hicieron peronistas y casi simultáneamente abrazaron la lucha armada? Porque, bueno, muchos de ellos tenían la vida bastante asegurada. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué salir a morir, pero también a matar? ¿Cuál fue la relación? El personaje clave de la década para mí, Perón, ¿no? Como de todo el siglo XX en la Argentina, y en esa década, Perón. ¿Y cómo fue la relación de Perón con la violencia política, con las guerrillas, con Montoneros en especial, que al principio se llevaban bien, al final mal? ¿Qué pasó ahí? Luego, el tema de las distintas patrias o proyectos de país que se dieron en los 70, una patria socialista, una patria peronista, una patria militar. También el tema de cómo se fue organizando el golpe militar y por qué los militares toman el poder en el 76 con tanto consenso social y político. Digo, no es una cosa buena decirlo, pero sí es una cosa justa. Y me parece importante el 75 como año donde hubo una violencia política importante, murieron 1.065 personas por razones políticas, de derecha, de centro, de izquierda, y eso de alguna manera va preparando el camino y explica el consenso de tantos sectores por la vuelta al gobierno de los militares, cosa que además
como digo vuelta, quiero decir, era algo bastante frecuente. Luego, claro, la dictadura. ¿Por qué ellos apelaron a un método tan cruel? Y el doble error ahí, obviamente ético y después también político. ¿Y qué podemos sacar de legado positivo? Que yo creo que hubo cosas positivas, pero por la negativa, es decir, la vigencia hoy de la democracia y de los derechos humanos, la vida en especial, o en primer lugar, es algo que surge luego de esta década tan violenta. Pero es algo que tenemos. Y sobrevolando todo esto, ¿por qué los 70 nos interesan tanto? Porque yo soy periodista, es decir, voy a escribir siempre sobre temas que tengan alguna relación con el presente, periodismo histórico. ¿Por qué los 70 siguen vigentes? Y obviamente con que un sector importante del gobierno, el kirchnerismo, pero yo diría el peronismo todo, porque hoy el kirchnerismo es hegemónico, al menos en el discurso, en esta coalición. ¿Por qué el peronismo en el gobierno rescata los 70? ¿Y por qué entonces tiene vigencia? ¿Por qué nos interesan tanto? Después, completo con tres, como ven, es un libro corto, completo con tres apéndices numéricos, uno sobre la cantidad de víctimas de la dictadura, es un polémico, la cuestión es siempre la misma, ¿por qué litigar o polemizar sobre un tema tan menor? Pero yo siempre contesto, ahora tengo una respuesta excelente. Mi respuesta excelente es que yo no polemizo nada, yo digo, solo copio las cifras oficiales del Estado Nacional Argentino 2015, gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, últimos datos. Y esos son para mí los datos. Después todos los otros que quieran más muertos, porque se da el caso de que este caso quieren más muertos de lo que hubo. Bueno, los que quieren más muertos, más desaparecidos, más todo, saben dónde quejarse. Pueden ir a la Secretaría de Derechos Humanos, ahí en la ex ESMA, los van a atender. Y luego los números que se manejaban en la dictadura de los desaparecidos, ¿no? Porque también ellos hicieron sus listados y ahí están los números más o menos, ellos tenían cifras. Y después, como tercer apéndice, lo que yo llamaría los muertos menores en la consideración del Estado argentino, que serían las víctimas de los grupos guerrilleros, que dado que los grupos guerrilleros luchaban por la revolución, también provocaron obviamente víctimas, pero los gobiernos no se han ocupado de este tema, pero a mí me parece que un periodista tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, no hay estudios públicos, lamentablemente, pero hay algunos estudios privados, yo he tomado algunos, llegando a un número que ustedes ven ahí, que no me meto a juzgar si es mucho o poco, pero yo diría que es un número interesante porque es mayor a la cantidad de muertos del grupo vasco ETA en casi 5 veces más de tiempo, ¿no? Bueno, todo eso es el libro. Es un libro corto, son 240 páginas, editó Sudamericana, sin mucha confianza, hay que decirlo, en que la gente iba a estar interesada en los 70, pero bueno, parece que están interesados, afortunadamente. O lamentablemente, porque yo creo que ya es una década para dejar en el olvido, pero va a ser difícil dejarla si no la conocemos bien y si no se integran distintas memorias de distintos grupos en la escritura, en la recreación, digamos mejor, de la década. Bueno, yo diría, Rogelio, esto y después espero las preguntas de ustedes.
Bueno, muy interesante, Seferino, y bueno, será un libro que hay de leer, ya debe ser la cuarta edición la que podré conseguir. Quinta. Por suerte, lo cual es una gran cosa que los libros de uno se lean, ¿no? El, ¿Por qué será eso que decís que todavía no lo superamos? ¿Tendrá que ver con que hablar de memorias tiene relación con parcialidades en vez de hablar de historia? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que es eso. La historia siempre integra distintas memorias, ¿no? No está bien que lo diga yo que no soy historiador, pero leyendo a Todorov, a Smukler, por ejemplo, gran intelectual entrerriano, pero que desarrolló casi toda su vida académica, su vida, ¿va? En Córdoba. El tema es que la historia es siempre más que la memoria, porque integra distintas memorias. Siempre la historia es muy parecida al periodismo en esto. Vos tenés que favorecer un diálogo intersubjetivo. Si Videla dice algo en un reportaje, uno no se puede quedar con lo que dice Videla, tiene que ir a confrontar qué es lo que dicen otros actores, más si los nombra, ¿verdad? No se puede hacer un libro con solo lo que dice alguien. No es un libro periodístico, es un libro militante. Entonces la historia siempre integra distintas memorias, como decía Todorov, esa es la historia, porque la memoria es la visión de un grupo, y está muy bien. Pero la memoria es traicionera. Yo me acuerdo de lo que más me impactó, ni siquiera en el orden cronológico en el que los hechos ocurrieron. Y mi memoria cambia. Al, al, al punto, hay un montón de estudios, al punto que muchas veces no se sabe si lo que estoy recordando son los hechos como ocurrieron o cómo pienso que ocurrieron o cómo después de haber escuchado a otros, leído a otros, creo que ocurrieron. Pero para zafar de ese problema universal es que se confrontan las memorias. Y me parece que el lema memoria, verdad, justicia está bueno desde el punto de vista de un grupo de interés particular, por ejemplo, a la madre Plaza Mayo, las abuelas, está muy bien que piensen eso. Ahora el Estado hace eso, me parece que se parcializa, pero quiero decir que es una visión con mucho consenso político, porque es un lema también que no ha sido apropiado solo por el kirchnerismo, el peronismo, sino también por los radicales y por el PRO. Es decir, es muy fuerte. Y me parece que eso explica por qué los 70 se resisten a ser sepultados en el pasado. Ahora, también quiero aclarar que no es que vamos a dejar de escribir de los 70, porque ya desde el punto de vista editorial es como un género en sí mismo. Es lo mismo que el fascismo para los italianos o Vietnam para los norteamericanos o la guerra civil española para los españoles. Siempre va a haber. Lo que pasa es que ahora se da la paradoja de que se escribe mucho, pero que faltan visiones. ¿Cómo puede ser que muy pocos libros, por ejemplo, hablen de las víctimas de los grupos guerrilleros? Es una cuestión rara, ¿verdad? Pero es producto de una memoria muy parcial que rescata a los guerrilleros como militantes, los pasteuriza a tal punto que muchos periodistas jóvenes, yo les he tenido que explicar lo del atentado contra Ruchik y ellos no podían creer que Montoneros usara armas de verdad. Ah. Te voy a ir haciendo algunas de las preguntas del chat porque nos gusta darle participación a la gente. María Jimena pregunta, hace una referencia acerca de que muchos de los hijos de aquellos que integraron las guerrillas actualmente están en el gobierno. Y su pregunta es, ¿conseguirán lo que no consiguieron sus padres?
imagino que es instalar la patria socialista. No, yo creo que esas son cosas que no se puede pensar ya en esta altura. Es un país bastante importante, Argentina, bastante diversificado. No creo, sinceramente, que vayamos a Venezuela ni nada parecido. Me parece que no. Me parece que en ese sentido los 70 se repetirían o se repiten más como farsa, y también es algo que el gran Carlos Marx, historiador y filósofo, lo previó muy bien. Y creo que en ese sentido no hay mucho tema, pero claro, no hay tema porque me parece que es farsesco el tema de lo que hemos visto con Grabois y sus intentos de ocupación de la estancia de los Echeverre en Entre Ríos. Hemos visto que su proyecto de colonización agroecológica, siglo XXI, era bastante limitado, ¿no? No creo que pueda alimentar a nadie con plantines de perejil. De todos modos, claro, el tema ya de los mapuches y demás, pero yo no los veo, yo los veo a los hijos de los 70, a los hijos, digamos, de verdad, porque en general toda la cámpora se considera hijo de los 70, pero los hijos de los ex guerrilleros me parece que tienen un discurso. Primero, pertenecen a a una cierta nobleza, diría, ¿no? Una cierta aristocracia dentro del kirchnerismo, y viven de eso. Ocupan cargos importantes, que ellos pasan de la nada a ser ministros, diputados, pero no tienen mayor desarrollo. Claro, eso le garantiza una vida muy agradable. Yo no los veo dentro de ningún proyecto posible. Puede ser que me equivoque, pero creo que no. Está bien. Ahí hace Alejandro una película, una pregunta me parece muy interesante, que la hace hacia vos, pero me parece que es general. ¿Por qué se habla en Argentina y sobre todo en Latinoamérica de guerrilla y no terrorismo? Y es una cuestión, yo siempre trato de usar palabras que me ayuden a pensar de una manera que pueda tener distintos tipos de lectores, porque yo trato de hacer libros para todos. No quiero decir que lo logre, ni quiero decir que los hijos de los guerrilleros tengan muchas ganas de leer mis libros, pero hago ese esfuerzo porque me parece que es el que tengo que hacer, porque me quedo cómodo. Entonces yo no uso palabras que me alineen mucho en un sector, si bien pueden ser utilizables. Entonces, fíjense que en mi libro yo muy poco hablo de asesinatos de un lugar y del otro, porque me lleva a una cuestión, y yo no quiero ir al juicio moral, quiero hacer periodismo histórico, porque si voy al juicio moral es poco lo que podemos escribir, dado que todos eran asesinos, ¿no? Entonces ya, ¿de qué vamos a hablar? Pero no está mal, porque hay grupos que tienen la necesidad de leer algo que refleje lo que ellos piensen, de un lado y del otro. Ese lector me interesa, pero no es el lector prioritario para mí. O sea, no me gusta ser el vocero de un grupo. Y para eso tengo que usar herramientas que me permiten trascender. Por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos. Yo puedo decir terrorismo y creo que hay elementos para decir que sí, partiendo de lo básico, que
todas las guerrillas urbanas terminan siendo terrorismo, ¿no? Porque la oposición es una especie de provocar terror a través de hechos armados, ¿verdad? Y puedo hablar de guerrillas y tengo otra connotación. Del otro lado yo puedo decir son genocidas y estaría bárbaro representando al grupo de los organismos de derechos humanos. Ahora, hay una posibilidad de que sí, que se acepte, yo lo discuto a eso en el libro. Creo que desde el punto de vista popular, genocidio es una matanza grande, ¿no? Bueno, puede ser porque hubieron muchos muertos. Ahora, el otro concepto que se usa genocidio, bueno, ese no se aplica en el caso argentino de la dictadura, porque el Estatuto de Roma es claro y dice que hay genocidio, el genocidio no importa, no importa la cantidad de las víctimas, sino la calidad. Es decir, hay genocidio cuando se persigue y se elimina a un grupo de personas por 4 causas básicas, o razones, o argumentos, o excusas, que serían etnia, raza, religión y nacionalidad. O sea, la razón política está excluida. Y eso tiene que ver con la tradición de la Unión Soviética de oponerse a estas cuestiones, porque obviamente ellos decían, lo van a usar para cuestiones como las hambrunas y demás, y otras, y purgas, decisiones políticas, ¿no? Pero ¿por qué se usa genocidio? Yo ahí lo digo, es el tema de que, claro, genocidio te da la idea de que ha sido una matanza a personas que no disputaban el poder, ¿no? Y eso impregnaría también a quienes hoy defienden y representan a las víctimas de aquel momento. Son cuestiones muy conceptuales, pero creo que un periodista o alguien que escribe tiene que hacérselas primero. Entonces, por eso yo no uso ese término, si bien a veces puedo decir un acto de terrorismo, que casi nunca lo digo, y tampoco digo genocidio, que sería la explicación. No me gusta alinearme con ningún grupo político, ni partidario. Yo entiendo que existen y creo que es legítimo, pero yo no soy ese autor. Es quitar los adjetivos extremos para intentar encontrar un punto central, digamos, algo así. Sí, ahora, yo en eso también digo, obviamente que eso me quita lectores a ambos lados, porque encuentro tipos que dicen, pero no se juega, no dice terrorista, dice guerrillero. Es que ese lector no me va a leer, porque yo lo que quiero, lo que apunto es a una persona que reflexione, no a una persona que diga, che, quiero un panfleto, quiero algo que piense como yo y que defienda a los que como yo y a mis como yo. Eso no sirve, digamos, yo creo que hay que trascender eso. Y el esfuerzo que uno les pide, claro, a las personas que han sufrido, es grande, pero creo que no se pueden ver los 70 a partir del dolor, o solo del dolor de las víctimas, sean las víctimas que sean. Claro, yo lo puedo pedir porque no tengo ningún pariente muerto en ningún lado, ni por los militares, ni por las guerrillas, ni de casualidad, ni nada. Pero lo tengo que hacer, porque si no, ¿qué periodista político sería, no? Sí, hay que intentar alcanzar la mayor objetividad y la honestidad intelectual que más se puede encontrar. Pero me gusta la pregunta, porque la pregunta es muy buena. Yo siempre lo aclaro, lo aclaraba antes cuando iba a las presentaciones, porque es
Es una duda muy, muy importante. Y el trabajo mío, por lo menos, trata de ser bastante claro en esas cosas. Bien. Agustín pregunta, dice, ¿por qué esos jóvenes dejan sus vidas confortables? Muchos eran de familias ricas, tradicionales, y pasan a la lucha armada. Incluso creo que hay un alto porcentaje que eran de los liceos, liceístas y de la Acción Católica. Creo que eran lugares de reclutamiento muy importantes. ¿A qué se debe ese idealismo? Agustín, hay que leer el libro, mira. Te digo la verdad. Te digo la verdad porque lo que yo te diga no te va. No, a mí me parece que es la pregunta clave, porque yo cuando me acuerdo haber hecho Operación Primicia, ¿no? Haberme encontrado con un guerrillero que me impresionó, ya muerto, haberme encontrado, digo, en los hechos, Roberto Mayol, que fue el conscripto santafesino que estaba castigado en Formosa, le abre prácticamente las puertas del cuartel a sus compañeros montoneros, y eso me obligó también a preguntarme por qué este tipo era hijo de un abogado santafesino muy importante, que había sido presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe después del golpe contra Perón, o sea, era bastante antiperonista, era uno de los directivos del Club del Orden, que es un club muy aristocrático. Él mismo había sido el chico mayor, educado en el Colegio de la Inmaculada, que es el colegio de la élite santafesina, de los jesuitas, ¿no? A propósito, Bergoglio había estado ahí, no en el mismo momento, ¿no? Estudiaba Derecho y era un tipo que tenía todo para, como dice Agustín, la vida confortable y demás. Y además hablaba muy bien y todo. Y a mí me parece que, y lo interesante es que él está así que en la grieta, porque para los compañeros soldados era un traidor, el soldado entregador, ¿no? Le dicen los formoseños, que hablan de esa manera así, ¿no? Tan gráfica. Pero para los montoneros es un héroe, ¿no? Tanto es un héroe que tiene una placa en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, placa que lo encuentra él junto con otros víctimas del terrorismo de Estado. A pesar de que ese ataque fue en el 75, digamos, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. Pero bueno, a mí me parece que, y se ve muy claro en Córdoba, porque en Córdoba es impresionante cómo las cosas se dan con tanta claridad en los 70. Antes también, pero digo, en los 70 es muy interesante porque en el caso de Montonero está la triple matriz, ¿no? Que era muchos de los jóvenes, de los primeros jefes, era, como dijiste, Rogelio, habían sido del Liceo, General Paz, eran de familias conservadoras, algunos patricios también, y todos eran católicos, pero no de la misa, sino de la acción católica, sacristía, campamento, todas esas cosas. Entonces a mí me parece que en el caso de Montonero es muy claro la filiación católica de casi todos, y yo creo que la Iglesia Católica armó a Montoneros una determinada concepción del mensaje de Cristo, vinculada, pero interpretando mal, me da la impresión a mí, el Concilio Vaticano II. Eso me parece importante. La Iglesia Católica, porque también otro sector de la Iglesia Católica, estamos hablando de la jerarquía, obviamente, porque los católicos vieron cómo somos, ¿no? Enseguida
exigimos total precisión cuando criticamos a la Iglesia. No estoy criticando a toda la Iglesia, una parte nada más. Pero importante, ¿eh? Suficiente como para no hacerse los giles. Otro sector de la Iglesia Católica, de la jerarquía, integrista, ultraconservadora, armó los militares. Pero eso es así, tiene que ser así, porque el catolicismo es central en la cultura de verdad del pueblo, de la sociedad argentina, ¿no? ¿De dónde va a salir? Alguna influencia tiene que tener, ¿no? Si tenés tantos despelotes cada 10 años y además violencia política, la Iglesia, el catolicismo debe tener algo que ver, ¿o no? En el caso... Perdón, si retrocedemos en la historia, Rosas también estaba en los altares. Bueno, ni que lo digas, ni que lo digas. O Quiroga, ¿cuál era el grito de Quiroga? Religión o muerte, ¿no? Era otro contexto, hay que verlo ahí. Muy importante es ver las cosas en el contexto. En la Iglesia había habido todo un proceso de renovación muy importante y necesario, a mi juicio, con el Concilio Vaticano II, 1958, 1962. Y hubo después distintas interpretaciones. Algunas interpretaciones del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo avalaron la violencia de abajo, justificada por la violencia de arriba. Hubo también una corriente, la teología de la liberación, distintas vertientes dentro de ella, y de esos movimientos, de esos sacerdotes, digamos, algunos siguieron avalando a Montoneros después del retorno de Perón, y otros no. También hubo una partición ahí. Eso por un lado. Por el otro lado, la figura del Che Guevara, que me parece fundamental, en el sentido de que ese sí iluminó tanto a los que venían del catolicismo como a los otros, diríamos a los Montoneros y al ERP, al Ejército Revolucionario del Pueblo. Porque el Che, claro, combina la visión clásica del marxismo con una visión nueva, con un método, con Lenin primero, y con una visión nueva que es el método revolucionario del foquismo. ¿Cómo hacer en estos países, acá del tercer mundo, para tomar el poder? Porque no somos claramente, no estamos desarrollados y no estaríamos dentro de la evolución que preveía Carlos Marx. No estamos tampoco como la Rusia zarista, estamos en otro estadio. Pero acá tenemos un método que es el foquismo. Y el Che, con ese carisma tan intenso y particular, también fue un modelo de referencia para los jóvenes. Entonces, entre el Che y Cristo, me parece que ahí está hay más cosas, pero bueno, sería el resumen. Entre el Che y el Cristo está la formación de los guerrilleros. Obviamente, en el caso Montoneros, en el caso del ERP, son distintos. El Che, muy importante, una visión más de izquierda o radical, ¿no? Lo del ERP tienen esa cosa de ser, lo que decía Alfonsín, hijos descarriados del radicalismo, ¿no? En el caso de la familia de Santucho, de la familia de Gorriarán Merlo, de la familia de Urteaga. Algunos, muchos de ellos, muy antiperonistas, otros no tanto, pero en general mucho más de izquierda clásica y antiperonista por el lado radical y también de la izquierda. En las distintas divisiones que tuvo la izquierda, ¿verdad? Pero en un común clima de época que por distintas vías consagraba a la violencia como la partera de la historia, ¿no? Esa frase de Marx se actualizó en los 60, 70 por distintas razones, que son algunas internacionales, otras muy locales, el golpe contra Perón, la resistencia peronista, la proscripción del peronismo, el onganiato y el cierre de las universidades, donde también, claro, Córdoba es clave para comprender todo eso, ¿verdad? Bien, ahí Julio pregunta, y justo habías hablado un poco de radicales, si ves alguna similitud entre la coordinadora de Alfonsín con la cámpora de los Kirchner.
Sí, a ver, yo creo que siempre, viste, son grupos que tratan de renovar las ideas y las prácticas de partidos tan tradicionales como el radicalismo en un caso, el peronismo en el otro. A mí me da la impresión que la coordinadora se fijaba más en una versión socialdemócrata, ¿verdad? Tengo esa impresión, no lo sé. Y en ese caso apuntaba a desarrollar uno de los matices que podía uno encontrar en Alfonsín. Yo creo que la Cámpora, de alguna manera, expresa más que a Néstor, a Cristina, pero en esa vertiente de lo que se podría decir si existe el peronismo de izquierda o un nacionalismo de izquierda o algo así de izquierda, pero dentro del peronismo. En el caso de Néstor, me parece claro que su razón para apoyarse en los grupos más del centro izquierda, era una razón mucho más práctica. La necesidad de tener consenso en el 2003. El descubrimiento de que la crisis del 2001-2002 había desenterrado de nuevo la cuestión de la dictadura, los derechos humanos y demás. La conveniencia de apoyarse en grupos como las madres, a las cuales nunca le había dado la más mínima bolilla. Pero en Néstor eso era cálculo y se veía, y además lo decía, no tenía ninguna simpatía especial por algunos prominentes hombres de centro izquierda o izquierda, ¿no? Pero sabía que era un buen negocio para ellos y para él esa alianza. En Cristina me parece que es mucho más pasional, obviamente menos racional, ¿no? Con todas las ventajas y desventajas. Y ella sí, yo creo que ven los chicos de la Cámpora lo que ella piensa del peronismo, que el peronismo tiene dos caras, que uno es el alma de Perón, un conservador, militar, persona de orden, y el otro es el de Eva, popular, más volcado a la izquierda. Y me parece que la Cámpora expresa ese sector, con mucho menos vuelo intelectual que la coordinadora, pero con igual pragmatismo que la coordinadora, ¿verdad? Con mucho más distancia respecto de Perón que la coordinadora respecto de Alfonsín. Con muchas menos posibilidades de hacerse cargo, a mi entender, de los resortes fundamentales del gobierno que los que tuvo la coordinadora. Con un final bastante parecido, para mí, que no va a dar, no va a resultar. Sí, quizás la coordinadora haya tenido más relación con su presente, con la socialdemocracia europea, mientras Claro. que estos viven en un nirvana de 70 años atrás, ¿no? Claro, donde no hay nada, ¿viste? Porque vos decís, escúchame, en el 2003, en el 2003 ya había ganado Lula, y era algo importante, ¿no? Y Chávez, y era algo importante. Ahora no tienen nada. ¿Cuál es la referencia? Dilma Rousseff está más cerca del retiro que de la... Maduro me parece que es una mala copia de Chávez, y si alguna vez Chávez tenía plata y demás, este no tiene nada. ¿Qué más tienen? En Ecuador no tienen nada, no tienen nada en Perú, no tienen nada en Chile, no tienen en Uruguay, está el MAS, pero yo no sé si el presidente actual es Evo Morales. Seguramente sí en el tema de la administración presupuestaria, pero no lo sé. ¿Qué? Obama, no los tienen más, tienen a Biden. ¿Pero qué? Me parece que no. Yo creo que no hay nada, no hay ningún sostén. Tienen el Papa, eso sí, pero no creo que... Sí, no se que puede pase meter bien. más de lo que se ha metido ya. Marcela pregunta, hace referencia del consenso social que hubo para el golpe militar
y el consenso social que hay en unas elecciones que ganan, como ha ganado el cristinismo, el kirchnerismo en los últimos 3 de 4 gobiernos. Pregunta acerca de si es por ingenuidad o por qué esta casi bipolaridad que hay, ¿no? Cómo se pasa de un lado a otro. Y las épocas van cambiando. Yo creo que el consenso social de los militares se explica por el fracaso. Acá en este país siempre todo se explica por el fracaso del anterior, ¿no? Pero los militares llegan con tanto consenso por varias razones: inflación, desabastecimiento, denuncia de corrupción, debilidad del liderazgo de Isabel Perón, fracaso de su modelo político, que lo tenía, fracasó, y fundamentalmente violencia política, que es algo que es muy difícil que los pueblos puedan acostumbrarse a la violencia política. Muchas cosas sí, a eso no. A la hiperinflación tampoco, pero bueno, son cuestiones que siempre buscas un gobierno fuerte, en este caso lo encontraron ahí. En el kirchnerismo, en el 2003, la elección de Kirchner, yo creo que es producto de la crisis del 2001-2002, ¿no? Bastante claramente. De varias jugadas tácticas de Duhalde en su lucha a muerte contra Menem y en su deseo de permanecer como el poder detrás del trono, que es algo muy usual en estos países. En el 2007, Cristina gana por la elección de su marido, me parece. Para lo que veníamos, digamos, son números muy buenos. Claro, no me dirán, ya estaba el germen de él. En fin. Pero hay que ubicarse en la época, me parece que es una elección bastante cantada. Tanto es así que la oposición aparece totalmente dividida, y eso, cuando la oposición está dividida en este país, quiere decir que el candidato oficialista va a ganar, ¿no? En el 2011, yo creo que hay un fenómeno importante, que es la muerte de Néstor Kirchner. El fenómeno Es un país, yo no sé si ustedes piensan en eso, pero es un país bastante necrofílico, pero no sé si están de acuerdo conmigo. Es un gran país para hacer funerales, ¿no? Joseph Page en Perón tiene una referencia, un capítulo que dice que para entender a Perón hay que entender al argentino, y hace una descripción que son 2 páginas que son brillantes. Brillante, y hace referencia a eso, verdaderamente. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso, sin duda. A mí me parece importante. Después, claro, mirá, tan importante que Macri desistió de presentarse. Y me parece que lo vimos hoy con Maradona, que es algo que es extraordinario esto, qué sé yo no sé. Pero es como un país que está hecho para hacer funerales y tragedias así, ¿no? No sé, yo no he encontrado nunca. A mí no me gusta ir a los velatorios, pero encuentro que mucha gente parece que le gusta. Pero no de la gente que a ellos realmente quieren, porque ¿quién quiere ir al velatorio del padre? Nadie. Aparta de mí ese cáliz. Sin embargo, hoy un montón de gente, y es conmovedor realmente por el ídolo, pero también por el cortejo, ¿no? Por toda la escena. Entonces Sí, me parece que a mí es bastante dantesca. Bastante. Dantesca, digo. Y mirá, en el 2010 yo escribí el libro sobre Sálvame que me muera antes, no, Salvo que me muera antes, sobre lo de Kirchner.
y era un capítulo ahí sobre la descripción de la conversión de una tragedia en un espectáculo, que fue el funeral público, el velatorio público de la Casa Rosada. Cristina se reenojó, ¿no? Me dedicó un párrafo ahí en Cristina, en Sinceramente, pero en realidad yo también creo que es algo muy, muy importante cuando los líderes comprenden, y eso explica por qué son líderes, las fibras íntimas de la gente. Creo que el peronismo tiene esa virtud. El peronismo es una expresión de la argentinidad. Y todos nuestros ídolos lo son. Maradona. Y este gusto por los funerales de otros, ¿no? Porque imagino que no se pondrán así cuando se muere alguien realmente querido, pero este gusto es impresionante. Ahora, en este caso, a diferencia del de Néstor, esto es un símbolo de gran decadencia, ¿no? En medio de una pandemia, luego con resultados sanitarios desastrosos, económicos también. Lo dicen los números, no lo digo yo, ¿eh? Están los números ahí, ¿eh? Hay un índice Bloomberg, cómo los países, cómo manejaron los países, la pandemia de los distintos países. 53 países totales, estamos 52. Lo dicen ellos, ¿eh? Está bien, son norteamericanos, no comprenden al argentino, pero bueno, tampoco deben comprender a los brasileños y lo ponen arriba nuestro. Algo debe haber. Ahora, me da la impresión que ese 2011, ese 54%, es mucho. No solo, Cristina no solo gana ella, ya tenía el control del Senado, sino que controla al diputado, ¿no? Aún así, le fue mal. Perdió las elecciones después y ahora vuelve a ganar. Y a mí me parece que ahí gana por el fracaso del gobierno de Macri. Fracaso en términos de números económicos, sociales. Yo creo que el peronismo tiene un porcentaje importante de votos, el no peronismo también, digamos un 30%, y después para ganar necesitas 15, 18, 20 puntos de otro sector que no es ni de un lado ni del otro. Y para tenerlos, los números económicos son fundamentales. Los números del consumo son fundamentales. O sea, te tiene que ir bien o relativamente bien en economía. Y si te va mal, va a ser difícil ganar. ¿Por qué? Porque si te va mal, los otros saben que pueden ganar y para ganar tienen que estar juntos. Es un gran aliciente. Por eso, para mí es eso, lo de Alberto lo pierde Macri y gana Cristina con la jugada de poner a Alberto porque sola no podía ganar, pero yo lo veo así, creo que Cambiemos fracasó. Sí. No quiero decir que haya sido todo malo, para mí haber terminado 4 años el gobierno, haberse convertido en el primer presidente civil democrático que terminó su gobierno, un gran logro. Y haber hecho una elección del 41% y tener hoy una fuerza, para mí importante, muy importante, de oposición, y que puede ganar la legislativa, para mí eso es un logro también. Haber modernizado el Estado es un logro también. Haber apostado a vaca muerta también, muchas cosas. Pero en el tema del consumo, que es importante, más cuando tenés una clase media baja, que depende de la actividad económica y del consumo para estar media o para estar en la baja, cuando eso es tan importante y eso orienta su voto, bueno, es bastante decisivo, creo yo. Bien. Hablando de muertes y sepelios y todas esas cosas, Carlos pregunta, ¿qué influencia tuvo el asesinato del juez Quiroga en el devenir de los hechos históricos? Bueno, yo no lo estudié particularmente, pero creo, leyendo a otros autores, que fue muy importante
no solo él, sino el tratamiento que se le dio a los jueces que integraron esa Cámara especial que juzgó y condenó a tantos guerrilleros. Si uno se fija, el 25 de mayo del 1973, cuando asume Cámpora, las organizaciones guerrilleras estaban prácticamente liquidadas. Muchos habían muerto y muchos más estaban en la cárcel, juzgados y condenados. Obviamente, algunos los criticará, en fin, criticará la legislación especial, criticará la forma en que se los juzgaba, la ausencia por ahí de más instancias. Pero eso era así. Y la liberación de los presos y después la posterior amnistía sin ningún tipo de condicionamiento ni nada, me parece que fue importante. Además, la persecución de los que integraban el Camarón, el asesinato de Quiroga, el exilio forzado de otros, la expulsión de sus cargos de todos. Todo eso convenció a un sector de los militares y también de los civiles que el camino judicial no iba. ¿Qué es lo que explica lo que dice Videla cuando yo le pregunto por qué apelaron a ese método de la disposición final? Entonces él dice, no podíamos llevarla a la justicia, porque la justicia estaba inerte, tenían miedo, habían visto lo que había pasado, en fin. No podíamos fusilarlo porque, bueno, tampoco se podían hacer esas cosas. No lo podía hacer Franco, imagínense nosotros. Que es el argumento de él. Puedo dar una opinión, pero en general trato de que las opiniones las tomen los lectores. Pero la mejor opinión de todo eso me parece que me la termina dando Arguindegui, que era un general que fue ministro del Interior de Videla, que ya murió, ¿no? Pero también lo entrevisté y me dice que, y yo tiendo a pensar que tiene razón, que fue un gran error, porque dice, en el 78, 79, después del Mundial, en fin, estaba todo bastante tranquilo, empezamos el diálogo político. Entonces, me encuentro con que todos los políticos, todos, Balbín, Alfonsín, todos, me hablaban de los desaparecidos. Y ahí me doy cuenta de que teníamos un problema, pero tampoco teníamos la solución. Por lo tanto, pienso que estamos perdidos. Está bien. Sí, será posible de que quizás no es tanto la muerte, como bien decías vos, del juez Quiroga, sino el periodo de Cámpora con Claro. el final de una solución jurídica, como bien decís, podrá estar más de acuerdo o no, y sobre todo la falta de seguridad que incluso Perón, porque cuando Perón lo reemplaza, podría haber retomado algo de eso, aunque no sea igual, pero algo. Pero lo abandonó del todo. Más adelante se intentó retomar, pero ningún juez quería asumirlo. No, eso es así, está bien, esto es claro. Perón creía que él decía que con paciencia y saliva los iba a convencer, es decir, tenía que hablarles y hablarles y hablarles. Algunos, decía él, estaban perdidos, por ejemplo, Quieto. O por ejemplo, pero Quieto era el que más, Firmenich. Pero todos los otros no, eran rescatables, en fin. Que fue un error bastante grave porque él no tenía mucho tiempo. Estaba enfermo, era grande, estaba enfermo. No tenía mucho tiempo para la paciencia y la saliva. Y además, tampoco conocía a los jóvenes. Me parece que, claro, cuando después quiso, después del copamiento de Azul, endurecer la legislación, lo logró, pero ya era, como decís, había perdido el tren. Y me parece que eso fue grave. El tema
judicial que Lanuse, que es una persona sobre la cual se ha escrito poco sobre Lanuse, pero me parece una persona muy interesante, habilita esa solución, ¿no? Esa solución judicial, que es una solución. Y que la historia demuestra, un muy buen libro del Tata Joffre sobre ese tema, Volver a Matar, que me parece que es muy bueno en el sentido de que rescata un tema sobre el cual no se le daba mucha importancia, que es el tema que ustedes plantean. Bien. Para entender, como bien decís, hay que ver los contextos históricos y demás. Para entender la guerrilla o el terrorismo, para congraciarnos también con algunos de nuestros oyentes, habría que irse más atrás todavía que los 70, ¿no? Deberíamos pensar quizás mediados de los 50, principios de los 60 y el contexto latinoamericano, ¿no? Sí, claro. Sí, absolutamente. Pero la diferencia fundamental es que aquellas proto-organizaciones guerrilleras no tenían consenso. Digamos, Uturuncos era un episodio marginal totalmente. Los intentos del Che, del 64, del 67, también perecieron casi en una oportunidad sin disparar un solo tiro, matándose incluso entre ellos mismos, o fusilando a dos de los miembros por las dudas, ¿no? El asalto de, qué sé yo, del policlínico bancario, el asalto, fueron cuestiones, sí, de guerrilla, eso sí, de terrorismo, pero de la crónica policial. Lo novedoso a partir de los últimos 2 años, diría yo, a partir del 68, 69, pero claramente en el 1970, es que estos grupos guerrilleros son organizaciones políticos militares que son guerrillas, pero que tienen un diseño político y un consenso, y despiertan un consenso social. Tanto consenso social tiene, en el caso de Montonero, que Montonero se convierte en la primera guerrilla del continente que acepta una salida electoral, que es la que propone Lanuse. ¿Y eso por qué es? Porque tenían una base política muy importante en el peronismo. Logrado, claro, a partir del secuestro y asesinato del general Aramburu, que era una persona muy odiada en el peronismo, pero que según muchos dicen había pactado con Perón, o por lo menos es una hipótesis a investigar. Pero quiero decir, a partir de ese asesinato, los montoneros se hacen muy populares en el peronismo y van creciendo y absorbiendo a los distintos grupos guerrilleros que ya existían y que se referenciaban en el peronismo por distintos motivos. Y va engrosando, engrosando, engrosando. Y cuando Lanuse suelta lastre y opta por la salida electoral, aunque condicionada, permitiendo el voto y la participación del peronismo, sin Perón, pero del peronismo, en el diseño de Perón ellos aceptan esa salida y se convierten en los virtuales jefes de campaña del peronismo. O sea, esa es la diferencia. La diferencia para mí es la popularidad y el diseño político. Que eso se da a partir del 70. Fundamental para mí es los errores, porque esto es una sucesión de errores, como vemos, ¿no?
no de acierto, de Onganía, con la idea, con las intervenciones, con la intervención a las universidades, que se vio claro acá, pero también en Córdoba. Como ejemplo de cuando una política obtiene los resultados exactamente contrarios a los que busca, ¿no? Clausura la universidad y canaliza a todos esos jóvenes a la lucha armada. O sea, los vuelve peronistas e inmediatamente guerrilleros. Hay que lograr un fracaso tan importante, ¿no? Ahora, pensemos que también la universidad fue intervenida por el peronismo antes, ¿no? O sea, por ahí es como que uno se va yendo para atrás y va encontrando, digamos, perdimos a los premios Nobel, tuvieron que dejar la universidad. Sí, sí. O sea, Sí, y claro. había que ser referente y afiliarse al peronismo para ser parte de la universidad. Es como que nos vamos de babor a estribor sin parar en esta dinámica enloquecida. Te pregunto... No, sí, claro. Ahora, el peronismo, no te preocupes, Rogelio, el tema republicano nunca lo ha sentido. Es un movimiento democrático importante, pero el republicanismo es un invento extraño. El peronismo se vuelve republicano después de la derrota y del triunfo de republicano. Se vuelve todo lo republicano que es cuando pierde Luder y cuando la renovación le gana a la ortodoxia, eso en el 85. Pero hasta ese momento no tenía, era algo totalmente distinto, no tenía nada que ver. Y fíjate que le sigue costando, ¿no? Acá Susana pregunta, ¿dónde están hoy los 70? ¿En qué síntomas políticos y quiénes encarnan el liderazgo hoy en Argentina? ¿Y de qué modo? Para mí está en la relativización de todas las libertades de cuño liberal, ¿no? Por ejemplo, libertad de expresión, todos los valores republicanos, ¿no? Pero las libertades, libertad de propiedad relativa total, depende la función social de los bienes, entendida de una manera determinada. Quiero decir, sí, la propiedad de la tierra, sí, es cierto, la propiedad privada, pero depende, más o menos. Depende de la política, depende del contexto, depende de la interpretación que yo desde el gobierno haga. La libertad de expresión, sí, la verdad que lo respetamos, pero depende. La gente es buena, pero hay que educarla, hay que protegerla de las fake news. ¿Por qué no creamos un observatorio Nodio? Que son 160 cargos, pero lo vamos a proteger. Los derechos humanos, sí, hay que respetarlo, obviamente, pero bueno, estas acusaciones contra Venezuela no son tan así porque están siendo agredidos por el imperialismo. En fin, toda esa relativización para mí es setentista. Obviamente podemos decir, pero yo la veo así. En los 70 la democracia liberal era obviamente mejor que una dictadura de los otros, pero mucho menos que una dictadura de los propios. La democracia liberal era formal, en cambio, en los 70 se iba a una democracia formal, real, popular, que tenía un momento de una dictadura, porque el proletariado tenía que usar toda la violencia institucional, ocupando el Estado, contra la burguesía, pero era para destruir la burguesía y por lo tanto la sociedad de clase. En la práctica se quedaron en la dictadura en nombre del proletariado. Todo eso para mí es setentista, toda esa relativización de los 70, todo ese uso de métodos como las ocupaciones. Fíjate que vos decías Cámpora, 49 días. Uno de los
grandes problemas de Cámpora frente a Perón fue precisamente las ocupaciones. Se ocupaba de todo: tierra, fábrica, ministerio. Esa idea, para mí, es setentista, esa búsqueda. Después la crisis es muy grande esta, ¿no? No es culpa solo de este gobierno, obviamente, pero es una crisis grande. Alberto y su grupo no es que tengan muchas ideas. Las ideas que aparecen son las de la Cámpora, de Cristina, es volver a los 70. Siempre vas a ver que todos los días, todas las semanas hay algo. Vos decís, es una pobreza, claro que es una pobreza, estamos en una crisis importante, ¿no? No es por ahí la salida, claro que no es por ahí la salida, pero es lo que tenemos. Para mí, los 70 están muy, y toda esta gente de alguna manera u otra son hijos de los 70. Claramente en el caso de los más jóvenes, obviamente de Máximo, Máximo, lo simbólico está impregnado de los 70. Se recuerda el aniversario de la muerte de Rucci, 25 de septiembre, sesión en la Cámara de Diputados. Él es el jefe del bloque de diputados oficialistas, pero él, ¿a quién homenajea? ¿A Rucci? No, a Tosco. ¿Pero qué tiene que ver Tosco con el peronismo? Gran dirigente, ¿no? Pero, creo que si se levanta, les pega una patada. No me parece que estaría muy de acuerdo con este gobierno. Pero es eso, ¿no? Y es mucho desde el desconocimiento, ¿no? Desde una idea que tienen de los 70. Pero hay que ver la fortaleza de esa idea, cómo se emocionan cuando hablan de los 70, ¿no? Dicho, se emocionan ante la eufonía del público y de los periodistas, porque les aseguro que va cualquiera de estos y habla de la militancia de los 70 y los periodistas no hacen más que aplaudir, ¿no? Sí, hay un tema políticamente correcto muy fuerte dentro del periodismo, ni hablar en la educación, que permanentemente se está bombardeando con ese tema, lo cual es un enemigo muy grande para batir. Y bueno, ya llevamos más de una hora, no queremos tampoco abusar de vos. ¿Crees que la Cámpora, así, o sea, Montoneros estaba identificado más con el peronismo que Lerp, pero no resulta como un cambio extraño que la Cámpora por ahí ideológicamente tenga más relación con ERP que con Montoneros, y el tema de recordar a Rucci, no recordar a Rucci tenga que ver en parte con esta idea de que han variado ideológicamente más hacia lo que hubiese sido Lerp que Montoneros? Sí, claro, ellos han... el peronismo, a ver, para mí ya no existe el peronismo, pero me parece que muere con la patria peronista, pero Menem lo vuelca hacia la derecha porque para ganar hay que convencer a un 15, 18, 20%. ¿Te acordás? Lo vuelca a la derecha y aparecen en el gobierno dirigentes liberales de la UCD, conservadores, que nunca habían soñado con llegar al gobierno, ¿no? El kirchnerismo hace lo mismo hacia la izquierda. En el caso de Néstor, mucho más limitado de lo que parecía, ¿no? Y más instrumental también. En el caso de Cristina, no. Fíjate vos la importancia que hoy tiene Carlos Heller. Carlos Heller era candidato a diputado, pero llega a la Cámara porque Cabandier es nombrado ministro de Medio Ambiente, un especialista, y Heller entra, pero no va al recinto así lisuyano, sino que va a presidir la comisión de presupuesto, ¿no? Bueno, el autor del proyecto de impuesto a los ricos. Ese tipo con Néstor Kirchner no habría tenido tanto poder. Entonces, con el cristianismo se acentúa esa
cooptación de dirigentes de izquierda. Entonces ellos toman todo lo que el Partido Comunista, todo lo que venga por ahí y asome la cabeza y dice, yo soy dirigente de izquierda, quiero ayudar, me dedico al género, me dedico a esto, me dedico a los derechos humanos, impuestos a los ricos, bueno, sí, venga todo. Y ahí se asume en ese rejunte, ¿no? Pero a mí me parece algo bastante lógico dentro de esta pobreza franciscana de las ideas, que es tomar de donde venga. Porque también ellos, digamos, sobre el peronismo ortodoxo o moderado, ellos lo desprecian, porque para ellos Perón es como que te decía antes, para la señora fue un militar conservador, un hijo de puta. En fin, con él es... Y el hijo también. Ahora, la Cámpora tiene mucho poder porque han logrado las cajas más importantes, la CES, ustedes saben todo eso, el PAMI, y después manejan pauta de comunicación de los distintos órganos del gobierno, ¿no? Y eso les da mucho poder en los medios y frente a los periodistas. Eso explica lo políticamente correcto, no es solo una moda, sino también es una conveniencia económica. Claramente, claramente. Bueno, Ceferino, absolutamente recomendable leer tus libros. Yo he leído algunos de ellos, no todos, pero los he leído, me han parecido siempre muy claros y muy dinámicos. Hay que leer también otros libros de historia, de historias previas, anteriores. Yo acostumbro a recomendar, aunque es mucho más pesado que tus libros, los de Potash. Y desde lo racional, digamos, desde el entendimiento de la lógica actual, 1984 parece que hubiera viajado en el tiempo y se hubiera venido a nuestro presente para escribir. Realmente increíble. ¿Algo que quieras decir? El de Page. ¿Cómo? También. ¿Cuál? Potash, Page. Importante. Sí, sí. Sí, sobre el peronismo hay muchos libros clásicos que siguen siendo muy buenos. Leer a Perón también es importante, el Manual de Conducción Política, para entender el extremo pragmatismo del peronismo, porque en eso sí, en cuanto al manejo del poder, esos sí son todos peronistas, ortodoxos. Después, en el tema del proyecto político, hay que entender, me parece a mí, la clave está en relacionar los discursos con el contexto. El discurso es muy pobre. A nosotros nos suena pobre el discurso de la Cámpora. ¿Por qué es pobre? Pero es pobre porque el contexto nuestro es de gran decadencia, acentuado desde el 2010. Gran decadencia económica, pero en una pandemia además, y en una suerte de confinamiento. Entonces, todo lo que sale del discurso del oficialismo es de gran pobreza, ¿no? Y uno dice, puta, ¿cómo pueden estar diciendo eso? Bueno, están diciendo eso porque no se les va a ocurrir otra cosa. Pero yo digo, yo soy optimista por varios motivos. Una cosa importante, es la primera vez en la historia, no sé si considerás, Rogelio, conmigo, que una crisis así estalla en el peronismo cuando el peronismo comienza un gobierno. Fíjense que todavía no cumplimos un año con el gobierno y la crisis esta está y va a seguir, y todavía le faltan 3 años, y van a seguir 3 años, y la crisis va a seguir. Es decir, esto creo que debe modificar mucho, vamos a terminar modificando mucho al peronismo, y dado que el peronismo es el fiel del sistema político, va a impactar en la oposición. El peronismo es el centro siempre. Cuando fue al centro derecha con Menem, la oposición fue de centro izquierda. Cuando fue hacia el centro izquierda con Kirchner, la oposición fue de centro derecha.
hoy con esta crisis que no puede sino impactar en la formación política oficialista, va a impactar también a la oposición. Sí, me parece que lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Aparte, como nunca están en una situación de desventaja económica y de soporte social que no han tenido en otras oportunidades, si bien los commodities están subiendo, como parece tener suerte, digamos, están subiendo mucho, aún así creo que no tienen tanta reserva como para poder maniobrar los 3 años que le quedan. Veremos hasta dónde soporta la sociedad y si es la sociedad la que le va a marcar la cancha, como se dice o no. Seferino, ¿algo que quieras agregar para cerrar? No, Rogelio, yo te agradezco mucho, agradezco a todos y un gran abrazo desde acá, desde Capital Federal. Bueno, y creo que el próximo libro vas a tener que escribir de Crespo, acerca de la historia de Crespo, porque tiene su importancia en su origen. Es una ciudad muy progresista, son todos, casi todos son descendientes de alemanes del Volga, hay una minoría italiana también, pero después hay de otras colectividades muy poquitos, son muy progresistas. Nosotros tenemos orgullo de haber eliminado la última vivienda de adobe en 1971 y de no tener pobres. Es una sociedad donde todos los intendentes han sido buenos, de bueno para arriba, peronistas, radicales, vecinales, porque el pueblo es muy fuerte. Yo me acuerdo, un intendente peronista estuvo 8 años, era empleado municipal, saltó del archivo al sillón municipal, ¿no? Cuando se fue a los 8 años, el municipio tenía menos empleados que cuando lo tomó él. Pero no porque no quiso, todos los políticos quieren tomar empleados, ¿no? Pero él sabía que no lo podía hacer porque si lo hacía a la gente no le gusta. Claro, es un pueblo importante, tiene una dinámica, una presión social muy fuerte. Tiene un parque industrial que debe tener, 68, 69 empresas, pero no cualquiera, ¿eh? Tecnología del frío, frigorífico, fábrica de huevo en polvo, fábrica de aceite, en fin. Yo siempre digo que si hubiera, pero en Córdoba hay muchos pueblos así, Santa Fe también, ¿no? Sí, sí, en general en toda la Argentina tenemos pequeños microclimas que lamentablemente no se reproducen en las urbes, en las grandes urbes, porque las grandes urbes tienen ese hecho de los cinturones que juntan pobreza y atraen pobreza, que no se da en estos pequeños lugares, sobre todo cuando son colonias que han tenido una historia próspera y un hecho, como por ejemplo la fundación del ferrocarril, que les daba un empuje superlativo. Eso es así. Seferino Reato, Los 70, un libro para leer, aparte de los otros, que como digo, algunos los he leído, son muy buenos. Esperamos que hayas disfrutado de esta charla y esperamos tenerte en otra, aunque no sea con el libro. Muchas gracias, Rogelio. Gran abrazo. Listo. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias a Manuel y a Diego que hicieron la técnica y que nos han permitido poner en el aire esta entrevista. Pronto, la semana que viene tendremos una entrevista nueva y probablemente en 15 días también. Así que estén atentos, síganos y nos estamos viendo. Muchas gracias, Seferino. Chao. Hasta luego.